listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la escalofriante historia de Theodore Robert Bundy. Uf, un caso que sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. Totalmente. Y para esa inmersión nos basamos en su extensa entrada de Wikipedia en español. Vamos a intentar desmenuzar las claves de su vida y sus crímenes, desde su infancia hasta la ejecución. Analizando cada etapa, cómo se fue forjando esa figura tan compleja y aterradora. Exacto. Y bueno, ya sabes que aquí nos gusta ir al detalle, así que preparaos para una buena dosis de información. Y de análisis, claro. Intentaremos comprender las motivaciones, los patrones, el contexto. Empecemos por el principio. La infancia de Bundy ya nos da algunas pistas, ¿no? Sin duda. Ya desde sus primeros años encontramos elementos que se salen de lo común. Nace como Theodore Robert Cole en Vermont en 1946, pero pasa sus primeros años con sus abuelos maternos. Creyendo que eran sus padres y que su madre era su hermana. Una situación familiar bastante peculiar, por decirlo suavemente. Totalmente. Y esa dinámica familiar tan inusual pudo influir en su desarrollo posterior. Es que imagínate crecer con esa idea distorsionada de la familia. Claro. Y luego está el cambio a Tacoma, la adopción por su padrastro, Johnny Bundy, con quien nunca conecta. Otro punto de inflexión. ¿Crees que ese desarraigo pudo marcarlo de alguna manera? Es muy probable. La falta de un vínculo paterno estable, la dificultad para integrarse en una nueva familia Son factores que sin duda pueden afectar la personalidad. y a su comportamiento. La Wikipedia también destaca su paso por la universidad, primero en Puget Sound y luego en la de Washington. Ahí empieza a mostrar una gran variedad de intereses. Eh, Chino, psicología, Sí, se licenció en psicología en el 72, una mente inquieta, ¿no? sin duda. Y en retrospectiva, su formación en psicología añade una capa extra de inquietud a su historia. Porque le daba acceso a conocimientos sobre la mente humana que luego usaría de forma retorcida. Exacto. Y durante esa época universitaria también conocemos sus primeras relaciones sentimentales significativas. Como la que tuvo con Stephanie Brooks, un seudónimo, claro. Una compañera de clase más adinerada. La Wikipedia menciona que la ruptura con ella lo afectó profundamente. Parece que no llevaba bien el rechazo. Y es que esa obsesión por reconquistarla, las cartas que le enviaba, todo apunta a una incapacidad para gestionar la pérdida. Y quizás una necesidad de control que luego se manifestaría de forma mucho más oscura. Es posible. Y ojo, que al mismo tiempo Bundy estaba involucrado en política republicana, trabajando incluso para el gobernador y un senador. Y mientras tanto mantenía una relación de 5 años con Elizabeth Klopfer, Meg Anders en algunas biografías. Una mujer divorciada con una hija. Y todo esto mientras seguía en contacto con otra mujer en California. Menuda doble vida. Totalmente. Bundy era un maestro del engaño capaz de mostrar distintas facetas a diferentes personas, una habilidad que le sería muy útil para ganarse la confianza de sus víctimas. Sin duda. Y antes de que la espiral de violencia se desatara por completo, incluso volvió a la Facultad de Derecho en Pierre Sound. Pero la abandonó justo cuando comenzaron las desapariciones. Y no olvidemos que ya tenía antecedentes de pequeños robos en casas y negocios. Ya se veían algunos indicios de su comportamiento criminal. Sí, una especie de progresión desde hurtos menores a actos de violencia cada vez más graves. Y llegamos al primer ataque documentado. Enero de 1974, Johnny Lenz, una joven a la que golpea brutalmente y agrede sexualmente. Un ataque brutal que, por desgracia, no se conectó inmediatamente con lo que vendría después. Johnny Lenz sobrevivió, pero con daños cerebrales permanentes. Al día siguiente desaparece Linda Ann Healy, estudiante de psicología. La golpean, la dejan inconsciente y se la llevan. Sus restos se encuentran un año después. Esa falta de conexión inicial entre ambos casos es crucial para entender cómo Bundy pudo actuar con impunidad durante tanto tiempo. Es terrible pensar en las vidas que se podrían haber salvado si la policía hubiera dado cabos antes. En aquella época, las investigaciones sobre asesinos en serie estaban en una fase muy temprana, No había bases de datos centralizadas ni protocolos estandarizados. y la comprensión de los patrones de un asesino en serie era mucho más limitada. Entonces llega la oleada de asesinatos en Washington, entre febrero y julio de 1974. Al menos 8 víctimas, la mayoría jóvenes universitarias. Y su modus operandi empieza a definirse. Se acerca a las mujeres pidiendo ayuda, fingiendo una lesión, llevando libros. Explotaba la bondad y la ingenuidad de sus víctimas. Y se empieza a hablar de un Volkswagen Beetle con problemas para arrancar cerca de las escenas del crimen. Un detalle escalofriante que pronto se convertiría en uno de sus seños de identidad. Y los nombres empiezan a acumularse. Carol Valenzuela, Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball. Jorgen Hawkins, Janice Ott, Denise Naslund. Cada nombre representa una vida truncada, un futuro robado. La doble abducción en el lago Sammamish, el 14 de julio de 74, es especialmente aterradora. Janice Ott y Denise Naslund, secuestradas el mismo día,
Sus restos aparecen cerca de Issaquah. Su audacia iba en aumento. Se sentía cada vez más seguro, más impune. Y en agosto del 74 se muda a Utah, se matricula en la Facultad de Derecho y cambia su aspecto físico. Intentaba despistar a las autoridades, evitar ser reconocido. Pero la pesadilla continúa. Nancy Wilcox, Melissa Smith, Laura Emy. Mesa Smith era la hija del sheriff local. Imaginad la conmoción que causó su asesinato. La torturaron y violaron durante 5 días antes de encontrar su cuerpo. Y Rhonda Stapley, que logró escapar de sus garras, guardó silencio durante 40 años por miedo. El miedo que Bundy infundía era un arma en sí mismo. Impedía que las víctimas hablaran, que denunciaran. Pero por fin aparecen las primeras pistas sólidas. El ataque a Carol DeRonch en un centro comercial en Utah es crucial. Bundy se hace pasar por policía, intenta secuestrarla, pero ella se resiste y logra escapar. Y proporciona una descripción detallada de su agresor. Por primera vez, la policía tenía un retrato robot y una descripción de su modus operandi. Esa misma noche desaparece Debbie Kent. Y en el lugar encuentran una llave de esposas. Que coincidía con las que Bundy había usado en el ataque a Carol DeRonch. Y un testigo reporta haber visto un Volkswagen de color claro saliendo a toda velocidad del aparcamiento. Las piezas empezaban a encajar. Meg Anders, la novia de Bundy, y una amiga lo denuncian a la policía basándose en el retrato robot. Pero los testigos no logran identificarlo en fotos. Y la pista se enfría. Una oportunidad perdida que le permitió seguir actuando durante un tiempo. Bundy se muda a Colorado. Y entre enero y julio de 75 comete nuevos asesinatos. Karen Campbell, Julie Cunningham, Denise Oliverson, Melanie Cooley, Shelley Robertson. Mientras tanto, seguía llevando una vida aparentemente normal, estudiando derecho, relacionándose con la gente. Esa doble vida es uno de los aspectos más escalofriantes de su caso. Y en Taylor Mountains, en Washington, encuentran los restos de varias de sus víctimas anteriores. La magnitud de sus crímenes se hacía cada vez más evidente. Por fin, en agosto de 75, lo detienen en Salt Lake City tras una parada de tráfico y una breve persecución a pie. En su coche encuentran un kit de herramientas que lo incrimina. Una vara de metal, esposas, cinta adhesiva. Pruebas que lo conectaban directamente con los secuestros. En febrero del 76 lo juzgan por el secuestro de Carol DeRonch. Ella lo identifica en el juzgado. Bundy lo niega todo, pero no tiene coartada. Lo declaran culpable y lo sentencian a 15 años de prisión. Con posibilidad de libertad condicional. Pero las evaluaciones psicológicas en prisión no detectan ninguna anomalía mental. Y la evidencia forense lo vincula con los asesinatos de Melissa Smith y Karen Campbell. Colorado presenta cargos por asesinato. Pero Bundy no estaba dispuesto a rendirse. En junio de 77 se escapa de la biblioteca del juzgado de Aspen mientras prepara su defensa. Lo recapturan 6 días después. Pero en diciembre del mismo año protagoniza una fuga aún más espectacular. Se escapa de la cárcel del condado de Garfield, se esconde en un apartamento vacío y sale tranquilamente por la puerta. Huye a Chicago y luego a Florida con un nombre falso. Su objetivo era claro: volver a matar. Y en enero y febrero de 78 comete sus últimos crímenes. Primero, el brutal ataque en la fraternidad Chi Omega en Florida. Asesina a Lisa Levy y Margaret Bowman y hiere gravemente a Karen Chandler y Kathy Kleiner. Nita Neary vio a un hombre salir del edificio y su testimonio será clave para identificarlo. Cerca de allí ataca a Cheryl Thomas, que sobrevive milagrosamente. Y luego secuestra y asesina a Kimberly Leach, una niña de 12 años. Un crimen que conmocionó a la opinión pública. Un testigo la ve subirse a una furgoneta blanca. Su cuerpo se encuentra 8 semanas después. Tras un intento de robo de coche y otra fuga fallida, lo arrestan por última vez en Pensacola, Florida. Su reinado de terror había llegado a su fin. En 1979 se celebran los juicios. Primero por los asesinatos de la fraternidad Chi Omega. Bundy decide defenderse a sí mismo. Un acto de arrogancia y narcisismo. Creía que podía manipular al jurado. Pero las pruebas son abrumadoras. El testimonio de Nita Neary, la prueba de la mordedura, los detalles del secuestro de Carol DeRonch. Lo declaran culpable y lo sentencian a muerte en la silla eléctrica. Bundy pasa años negando los crímenes, agotando apelaciones, jugando con el sistema. Incluso confiesa la ubicación de algunos restos de víctimas para ganar tiempo. En sus últimos días concede entrevistas y hace confesiones parciales, pero nunca admite todos sus crímenes. ¿Su manipulación continúa hasta el final? Rechaza su última comida y habla con su madre por teléfono. Lo ejecutan el 24 de enero de 1989 a los 42 años. Sus cenizas se esparcen en la cordillera de las Cascadas, poniendo fin a una de las historias más oscuras de la criminología. Bundy confesó 30 asesinatos, pero se sospecha que fueron muchos más. Su legado es una larga lista de víctimas y un recordatorio de la capacidad del ser humano para el mal. Las evaluaciones psiquiátricas lo diagnosticaron como psicópata. Era sádico, necrófilo, carecía de empatía. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿cómo pudo alguien así actuar con tanta impunidad durante tanto tiempo?
¿Qué señales de advertencia pasamos por alto? ¿Cómo podemos protegernos de depredadores como él? Su caso sigue siendo objeto de estudio y debate. Su figura fascina y horroriza a partes iguales. Y